Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso básico B. Ya estamos avanzando así poco a poco. Ya estamos en nuestra quinta clase de nuestro curso y el día de hoy vamos a tratar un tema que a veces incomoda, pero es importante conocer acerca de él. Nuestro tema es el hablar del cristiano, ¿ok? Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre que nos enseñe acerca de este tema, que no sea la hermana Jessie, ¿no? Sino que sea Él enseñando a tu corazón. Padre, gracias porque en ti siempre podemos encontrar enseñanza. Gracias porque te tenemos como Padre, de ti podemos aprender, podemos tener esa cercanía, esa relación continua, esa relación constante, cercana, para poder aprender de ti y aprender palabras de bendición, palabras que bendigan a otros, no palabras que les hagan seguir en ese estado de quizás de tristeza, ese estado de mal. En el nombre de Jesús oramos para que tú tomes control de esta sesión, tomes control de los medios, aún Dios, oramos porque seas tú preparando el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada alumno de este curso para aprender de ti. Y aún este mensaje llegue a donde tú quieres que llegue, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, nuestro tema es acerca de el hablar del cristiano y estamos compartiendo pues ya nuestra pantalla. Me gustaría iniciar con nuestra cita base. Nuestra cita base la tenemos en el Evangelio, en la versión de Lucas, capítulo 6, verso 45. ¿Me acompañas, por favor? La tenemos la cita ahí en la pantalla. El día de hoy vamos a revisar muchas citas, así que está atento. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y antes de continuar con este tema, yo te voy a pedir algo, que ahí donde estás, si estás ahí en tu habitación, si estás en tu sala, ¿no? En el lugar en donde estés tú viendo esta grabación, esta clase, anotes en un papel la respuesta a estas dos preguntas, ¿ok? La primera pregunta es: ¿cuál fue el principal tema de conversación? Aquí lo tenemos. ¿Cuál fue el principal tema de conversación que tuviste el día de ayer? Con tus papás o con tus amigos, o quizás estuviste ahí chateando con alguien, ¿no? A través de redes sociales. Entonces, ¿de qué hablaste el día de ayer? ¿Cuál fue el principal tema de conversación? Entonces ahí anótalo ahí en tu libreta o anótalo ahí en una nota de tu teléfono, ¿no? Y la siguiente pregunta es: ¿cuál fue el tema de tu última conversación? O sea, vas a hacer memoria de lo que ayer estuviste hablando con alguien y de qué hablaste la última vez antes de mirar este video. ¿Sí? Y bueno, si quieres, para hacerlo, ponle pausa y ya después regresamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a suponer que ya nuevamente le pusiste play al video, ¿no? Ya regresamos. Entonces, ahora sí me gustaría iniciar con cada uno de los puntos de este tema. Y el primero de ellos es acerca de que el cristiano aprende de su padre. Y esta idea también me gusta mucho. Es decir, si el cristiano
aprende de su padre, el cristiano habla lo que el padre habla, ¿no? Lo que su padre habla es lo que habla el hijo. Y para ello quiero dejar como que muy claro qué es un cristiano, porque aquí el punto es, un cristiano aprende de su padre, pero vamos a mirar primero qué es un cristiano. Ajá, por eso lo puse aquí con signos de interrogación. ¿Qué es un cristiano? Vamos a la palabra. Nos dice allí el libro de los Hechos, en su capítulo 11, verso 26, nos habla acerca de lo que es un cristiano. Dice la palabra. ¿Ya la tenemos? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, a quienes se les llamó cristianos por primera vez fue a los discípulos. Entonces, un cristiano es un discípulo, conforme a este texto que estamos viendo. Pero es importante también mencionar que un discípulo es un alumno que aplica lo que le enseña su padre. Y eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús en Antioquía. Es decir, ellos empezaron a hablarle a la iglesia de Antioquía, a las personas que vivían en Antioquía, les empezaron a enseñar del Padre a través de la persona de Cristo. Ajá. Ellos renunciaron a su anterior vida, habían reconocido que Jesús era el Cristo, por eso le seguían, y después de la crucifixión, ¿no? Y de la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos para estar ahora al lado del Padre, bueno, ellos empezaron a seguir esa enseñanza y la aplicaban a sus vidas, daban testimonio con sus vidas de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que se les llamó a los discípulos cristianos. Entonces, un cristiano es un discípulo, un alumno que aplica las enseñanzas del maestro a su vida. No solamente habla la palabra, no solamente trae la Biblia bajo el brazo, no, sino que aplica esa enseñanza a su vida. ¿Sí? Ahora, conforme a la palabra también, ahí en Juan 1:12, vemos que un cristiano es un hijo de Dios. Un cristiano es un hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo que todos los discípulos que seguían a Jesús eran hijos? Sí, porque habían reconocido en Jesús ese señorío que él tenía, esa autoridad que él tenía, que él era ese Dios que ellos estaban esperando, el Hijo de Dios que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y entonces vemos aquí en Juan 1:12, como dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces te tengo una no buena, una excelente noticia. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón para que señorease tu vida, entonces esta palabra se hace realidad en tu vida. Ajá. Tú has creído en su nombre y por lo tanto Dios te da ese poder de ser hecho hijo suyo. Entonces un cristiano es un hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano. Uh-huh. Ahora, también miramos a través de la palabra, aquí no puse la cita, pero bueno, si miramos en Juan 5:19, más adelantito, vamos a ver cómo un cristiano como hijo aprende de su padre. Ajá. Dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, un hijo y por lo tanto un cristiano es una persona que aprende de su Padre. Por lo tanto, concluimos de una manera muy práctica que si tú estás en esa relación, en esa comunión con el Padre, pues es muy fácil que tú aprendas de tu Padre, aprendas de ese Padre celestial. Y es por eso, antes de continuar, me gustaría compartir contigo, quiero compartir contigo un video, ¿ok? Entonces, espero que ahora sí se vea, no como la otra ocasión, ¿te acuerdas? Que no se miró el video. Espero que ahora sí se pueda ver. Aquí lo tenemos. Ahora sí. Ah, ahí. It looks like rain again today. Pero algo pasa. Dark cloud. A ver, permíteme, hermano. Algo pasa porque creo que no estaban escuchando el video. Entonces, lo volvemos a compartir. Sí, sí, sí estaba. Sí se estaba compartiendo. A ver. Voy a intentar de nuevo, hermanos. Ay, esto a veces es. Ahora sí. Gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Ok. Bueno, pues ya dejamos de compartir. ¿Qué nos dice el video, no? Los hijos aprenden de sus padres. Los niños hacen y en este caso dicen lo que sus padres hablan. Entonces, es por ello que aquí en la parte de nuestra presentación yo les puse nuestro hablar
delata de quién somos hijos. Entonces, la pregunta que yo te haré aquí es, cuando tú estás hablando en el trabajo, o cuando tú estás hablando con tus amigos, o cuando tú estás hablando incluso con cualquier persona, pon el nombre, ponle el nombre que quieras. Cuando tú estás hablando con cualquier persona, esa persona sabe y puede conocer de quién eres hijo, porque nuestro hablar nos delata, ¿sí? Y bueno, pues este video es un claro ejemplo. Nosotros debemos de aprender de nuestro Padre. Y sabes que esta parte de que nosotros debemos de aprender de nuestro Padre, esta parte nos la enseña Jesús. El ejemplo siempre nos los da Cristo. Y, y aquí vamos a revisar varias citas. Para revisarlas yo te voy a pedir que vayamos al Evangelio según Lucas. Y vamos a empezar a mirar ahí en el capítulo 2, Lucas 2, versos 2, después del 39 al 40. Creo que aquí lo puse mal, pero no importa. Entonces, vamos a mirar cómo dice la palabra. Lucas 2, 2. Es 2:22, hermano, perdón. Lucas 2:22. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ok, entonces aquí estamos nosotros ante esa escena en donde Cristo, siendo un bebé, pues lo llevan al templo, ¿no? Pero ¿qué pasa después? En los versos 39 al 40 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es decir, lo llevan a presentar al templo, a Jerusalén, pero después regresan, ¿no?, a la ciudad en donde ellos vivían, ¿no?, a Nazaret. Pero dice el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, aquí podemos darnos cuenta acerca de cómo fue la infancia de Jesús. No nos dice mucho la palabra, pero sí te das una idea de cómo fue la infancia de Jesús. No dice la palabra que aprendió a jugar videojuegos y que se alimentaba de todas las series de Netflix, eh, o no dice la palabra que se aprendió todos los videos que le ponían sus papás en su teléfono o en sus tablets mientras ellos no le cuidaban, ¿no? Sino que aquí habla acerca de que él en su infancia empezó a fortalecerse y a llenarse de ¿qué? De sabiduría, de sabiduría. Empezó a aprender del Padre. Dos, hablaba palabras con inteligencia. Vamos allá a Lucas 2:41. Dice que ya después, ¿no?, de que Jesús crece, algunos años pasan, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, ¿cuántos años? 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estamos hablando de que todos los que le oían eran personas que estaban en el templo, o sea, eran personas eruditas en la materia.
incluso la palabra dice que se estaba codeando ahí con los doctores de la ley. Por lo tanto, pues hablaba palabras sabias y con inteligencia. No dice que, no dice la palabra que el Señor Jesús se perdió ahí en el templo durante 3 días y durante esos 3 días estuvo jugando cascarita, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Jugando canicas, tampoco. Se estuvo codeando, estuvo escuchando y aún preguntándole a los doctores de la ley. Entonces, de eso se estaba llenando Jesús. Estaba aprendiendo del Padre, ¿ok? Luego, Lucas 2:52, último versículo del capítulo 2, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, aquí nos narra la palabra cómo después de los 12 años él seguía creciendo en sabiduría. Entonces yo me imagino una adolescencia en donde él se seguía cultivando, llenando de esa palabra, llenándose de sabiduría. ¿Sí? Y bueno, antes de, de pasar a nuestro siguiente tema, es importante solo aclarar, y más bien, más que aclarar, puntualizar. Si somos cristianos e hijos de Dios, aprendamos de nuestro Padre, así como lo hizo Jesús, para que cuando hablemos a los demás, realmente nos distingan como hijos de Dios, porque nuestro hablar, como ya lo habíamos visto, nos delata y con nuestro hablar nosotros le estamos diciendo a las demás personas de quiénes o de quién somos hijos. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, pasemos al siguiente punto de nuestro tema, al segundo. Y trata acerca de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la abundancia de nuestro corazón se expresa con palabras. Con palabras. Y para ello, vamos a nuestra primera cita, Lucas 6:45. Seguimos ahí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 6, verso 45. ¿Ok? Y justo esta era nuestra cita base. ¿Recuerdas? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, hablamos lo que tenemos en nuestro corazón. Si yo no me he alimentado de palabras buenas, de palabras que edifiquen, de palabras eh, que estén llenas de paz, de palabras que consuelen, pues obviamente yo no puedo expresar ese tipo de palabras, porque hablamos lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando hablamos, entonces, nos desnudamos delante de los demás. Es como si nos hicieran una radiografía. Cuando hablamos, se está mostrando la radiografía de Jessica, tu radiografía, jovencito, jovencita. ¿Sí? Ahora, si me acompañas a Isaías 32, versos 6 y 8, dice la palabra de Dios. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Pero me quedo con esta parte. El ruin hablará ruindades. Entonces, se confirma lo que decíamos, ¿no? Cuando hablamos, nos desnudamos ante los demás. Y entonces, si yo hablo cosas ruines, pues entonces, ¿quién soy yo? Soy una persona ruin. Una persona malvada que no se interesa por los demás. ¿Me va siguiendo? Ok.
Ahora acompáñame, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. 6, versículos 1 y después del 6 al 9. Y dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y bueno, ¿cuáles son estos mandamientos? Vamos a ver el versículo 6 y al 9, ¿ok? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas delante de tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué palabra? No dice aquí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre el escritorio, estarán en el librero, ahí olvidadas, o estarán ahí en la cajuela de tu auto, ¿no? Porque luego ahí dejamos olvidada la Biblia en la cajuela de nuestro auto. O en la guantera, ¿no? Si no es la cajuela, es la guantera. No, estarán sobre tu corazón. Y aparte de estar sobre nuestro corazón, ¿qué más dice la palabra? Que las tenemos que repetir, las tenemos que repetir, que hablar, que exponerlas. Entonces, llena tu corazón de la palabra para que entonces tú, de una manera natural, tengas la capacidad de expresar buenas palabras y no te delates como una persona ruin, una persona malvada, sino que te delates ante los demás como un hijo de Dios que aprende de su padre. ¿Sí? Ahora, punto 3, nuestro hablar debe de 1, bendecir, 2, edificar y 3, consolar. Y recuerdas que al inicio de este video dijimos que tenías que escribir ciertas palabras allí en una nota, ¿no? En tu libreta, de qué era lo que habías hablado. Si tú quieres saber qué es lo que hay en tu corazón o qué es lo que abunda, ¿qué fue lo que escribiste en esa libreta? ¿Qué fue lo que escribiste en esas notas? ¿Cuál fue el tema que más comentaste el día de ayer, o cuál fue el último tema que comentaste hoy? Acerca de la película de moda, el último estreno de una serie de narcos en Netflix, o solamente estuviste quizá chismeando, ¿no? Con tu mejor amigo y el día de ayer, y ahí estuviste chateando, ¿no? Acerca de puro chismes. Revisa qué fue lo que anotaste ahí en tu nota. Y eso que anotaste es lo que hay en tu corazón. Pero tienes que tener claro que nuestro hablar siempre debe de ser, o el hablar de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien que se dice hijo de Dios, debe bendecir, debe de edificar y debe de consolar. Vamos a desglosarlo. Bendecir, ¿ok? Bendecir viene del latín benedicere. Benedicere. ¿Qué significa? Bueno, tiene varias acepciones, pero
La que a mí más llamó mi atención fue esta, y es por eso que la quise poner, porque se ajusta, ¿no?, a lo que estamos viendo, que es colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Bendecir es hablar bien. Tú le estás haciendo un bien, le estás colmando de bendición y estás haciendo aún que prospere con ese bien que tú estás hablando de esa persona. Y si nosotros vamos a la palabra, vamos ahí a Proverbios 18:21, dice algo muy cierto. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Wow. Es decir, nosotros con nuestra lengua podemos bendecir o podemos maldecir. Bendecir, hablar bien. Hacer que esa persona viva a través de nuestras palabras. Es decir, hacerle bien con nuestras palabras, que su alma prospere, tenga vida. Pero también podemos maldecir, decir mal. Y la maldición produce muerte. Es por eso que esta cita habla de que en nuestra lengua tenemos ese poder. Dios nos ha dado ese poder para hacer que una persona viva a través de nuestras palabras o hacer que una persona muera espiritualmente. Y aquí hay tantos casos, ¿no? Todos esos niños que están en la calle o esos jóvenes que están sufriendo, ¿no?, de adicciones. ¿Tú cómo te imaginas que fue su vida en sus hogares? Sus padres seguramente los maldecían. Y con esas palabras, no solamente con sus acciones a través de los golpes, sino a través de esas palabras de maldición, estaban declarando muerte para sus hijos. A veces duele más una palabra que te maldice que un golpe, porque espiritualmente te está causando eso, dolor y muerte. Entonces, hay que tener cuidado, pero lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener claro es que Dios nos dio lengua para bendecir, no para maldecir, para bendecir, para decir bien, para que con nuestras palabras se produzca vida para aquellos que las escuchan. Bendecir, nos habla la palabra incluso a quien me maldice. Si nosotros miramos ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 y 23, dice la palabra de Dios. El que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Habla de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí pues la palabra nos habla ¿de quién? Pues de nuestro Señor Jesús, ¿no? De nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros como cristianos debemos de bendecir. Y para nuestra sesión de Zoom, te voy a pedir que como tarea, el próximo domingo que nos veamos, tengas al lado, cuando estés tomando la sesión de Zoom, tengas ahí a un lado, tengas unas halls, ¿ok? Vamos a hacer muy, muy práctico nuestro taller de sesión de preguntas y respuestas, así que debes de tener unas halls, ¿ok? Para este punto. Muy bien. Ahora, también Dios, como cristianos y a través de nuestra lengua, de nuestra boca, nos manda a edificar. Edificar, del latín, a edificare, que significa establecer y fundar.
Y sabes que con nuestras palabras, con nuestras palabras, con nuestros consejos, nosotros establecemos bases para fundar la vida espiritual de una persona. En el caso de los padres, ¿no? Esa personita está creciendo y con tus palabras tú estás asentando esas bases y estás fundando, estás estableciendo la vida de ese hijo, de esa personita. ¿Ok? Ahora, si vamos ahí a la palabra a Efesios 4:29 y vamos a mirar cómo nos enseña la palabra, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que tú hables palabras que edifican, que hagan crecer a las personas, que les hagan bien. Si tú no vas a hablar una palabra que edifique, mejor sé prudente y calla. Es mejor callar muchas veces que hablar palabras que no tengan ningún sentido y que en lugar de edificar vengan a dañar a las personas o a quienes nos escuchan. ¿Estás de acuerdo? Ok. Continuamos y también decíamos que como cristianos debemos de hablar palabras que consuelen. Consolar, que viene del latín consolare, significa aliviar la pena o aflicción de alguien. Y nos dio el Señor una lengua con ese propósito, ¿eh? Con ese propósito. Lo podemos nosotros mirar allí en el libro de Isaías 50, verso 4, que dice, Jehová el Señor me dio, pon tu nombre, ¿sí? A mí me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Sí, Dios nos da palabras con propósito, palabras de sabiduría para poder llegar al cansado, al que está triste, al que está afligido, para consolar. Entonces, aprendamos de esas palabras. Aprendamos de esas palabras. Son tiempos complicados ahora y cuántas familias, cuántas personas no necesitan de ese consuelo. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vámonos más rapidito. Y ahora vamos a mirar acerca de nuestro cuarto punto del tema con relación a que el cristiano debe de evitar caer en mentira, en chisme, en juicio, murmuración, en groserías, y aquí en groserías vamos a englobar también pues esas palabras en doble sentido, ¿no? Esas palabras en doble sentido, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar con relación a la mentira, ¿ok? Vamos a mirar Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad, lo contrario a la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros como cristianos debemos de hablar mentira, porque yo conozco que solamente hay un padre de mentira. ¿Y ese quién es? Ya lo dijiste, ahí. Si no lo dijiste, lo pensaste. Y está correcto tu pensamiento. Y tú no eres hijo de ese padre de mentira. Tú eres hijo del Señor. Tú eres hijo del Padre de verdad, del que te quiere bendecir. Por lo tanto, desechemos la mentira. Desechemos la mentira. ¿Ok? Y cuidado, porque generalmente cuando mentimos, para poder seguir con esa mentira, generalmente caemos en más mentiras, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con la mentira. Chismes, ¿ok? Aquí vamos a revisar 3 citas. Vámonos rapidísimo al libro de Levítico, capítulo 19, verso 16. Dice la palabra, no andarás, ay, qué fuerte de verdad, hermanos. Ajá. No andarás chismeando. ¿Sí? ¿Sí dice bien? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y todavía esta palabra la firma el Señor. Dice, yo, Jehová. Es muy fuerte, porque aquí nos habla que a través del chisme, cuando tú andas chismeando y andas diciendo mal de tu prójimo, de alguien, estás atentando contra su vida. Es una forma de atentar contra su vida. Entonces, debes de tenerlo muy en cuenta. Es atentar contra la vida de tu prójimo. Por eso el Señor nos dice, no andarás chismeando. Proverbios 26. Proverbios 26. Versos 20 y 22. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, a veces se empieza con poquito y el chisme va aumentando, pero ¿cómo daña? ¿Cómo daña? Entonces puede llegar como un bocado suave, sí, como cuando te acercas y dices, ay, fíjate que no te lo quería decir, pero acabo de ver. No es porque quiera hacerte daño, es por tu bien. Pero acabo de ver a tu esposo al lado de su asistente, ¿no? O con otra persona. Es para que te cuides, ¿no? O sea, así como un bocado suave, ¿no? Pero cómo daña, porque dice que penetra hasta las entrañas. Estás lastimando a otra persona, estás atentando contra su vida, que es lo peor. ¿Ok? Vamos a avanzar. Esta cita, por favor, vela allí en tu casa. Entonces, vamos a seguir avanzando. Acerca del juicio y de la murmuración, ¿ok? Y para esto nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 23, verso 1. Dice la palabra de Dios, no admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. Cuando empezamos nosotros a admitir un rumor, más bien aquí el Señor nos está advirtiendo, porque cuando empezamos a admitir un rumor, entonces nosotros solitos empezamos a emitir un juicio. Entonces ya nos empezamos a hacer cierta idea, ¿no? Sobre cómo es una persona por ese juicio que estamos emitiendo. Si alguien llega y nos dice, no, es que ese señor golpea a sus hijos y a su esposa. Pues imagínate, nosotros vemos a esa persona después llegar a la iglesia y nosotros ya estamos haciendo juicio, ¿no? Porque empezamos a pensar, ese es el señor que golpea a su familia. Y a veces no solamente nos quedamos con el juicio, sino que lo empezamos a decir a las demás personas. Entonces, por eso aquí la palabra nos advierte de que no debemos de admitir rumor. Y la verdad es que nuestro pastor nos los ha dicho, que a veces parecemos los botes de basura de las personas. Llegan con nosotros como si
descargar toda la basura que traen y nosotros lo que debemos de hacer es ponerle tapa al bote, no admitir el rumor, no admitir que echen su basura, porque están dañando, nos están dañando a nosotros, están dañando nuestro corazón. Ajá. Muy bien. Isaías 32. Debemos de irnos más rapidito. Isaías 32, verso 7. Dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Entonces, hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos de lo que las personas quieran decirnos, porque cuando, ya lo comenté, cuando admito el rumor, nuestro corazón se empieza a dañar. Y eso que va causando que al dañarse mi corazón yo igual empiezo a murmurar con otros acerca de ese juicio que ya realicé con relación a esa persona. ¿Qué dice la palabra acerca del juzgar? Mateo 7, del 1 al 7 también ahí. Vamos a mirar. Mateo 7, versos del 1 al 5. No juzguéis, ¿no? Está muy claro. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, vamos a hacerle caso a la palabra, ¿no? Y si la palabra nos dice no juzguéis, vamos a no juzgar. ¿Te parece? Y ahora nos vamos al cuarto punto que debemos de evitar, que es decir, groserías o palabras en doble sentido. Si nos vamos allí a Proverbios 15:1, generalmente las groserías es un lenguaje ya como que muy común, ¿no? Y nosotros como hijos las debemos de evitar porque además esas groserías muchas veces empiezan también a salir a causa de la contienda, ¿no? Cuando yo estoy disgustado y entonces ya le empiezo a hablar con malas palabras a alguna persona. Dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, no utilizar estas palabras porque nos pueden ocasionar contienda. Y aparte, lo que ya dijimos, ¿no? Si yo hablo con groserías, entonces, ¿de quién estoy mostrando que soy hijo? No de Jesús. Jesús no hablaba con groserías, no hablaba palabras en doble sentido. La verdad es que a veces uno quisiera, y lo he dicho en otros cursos, uno quisiera apoyar mucho el talento mexicano a través del cine, pero yo la verdad luego pienso ver una película mexicana porque trae tantas palabras y tantas frases e ideas con doble sentido que, o sea, y con tanta grosería que uno sí la piensa dos veces, en ver una película mexicana. Entonces, vamos a evitarlo, ¿no? Como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque con estas palabras no solamente nos dañamos a nosotros, sino que es lo que vamos sembrando en nuestro corazón y por lo tanto vamos afectando a las demás personas, a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a evitarlas, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, nuestro quinto punto del tema, acerca del poder de la lengua para atar y desatar. Y para ello, quiero que me acompañes a Isaías 61. Isaías 61.
verso 1 al 3. Y dice la palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para, dice la palabra, para gloria suya. ¿Y qué queremos dejar muy claro con esta palabra? Que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. Y si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, es para bendecir a los demás. Bendecir a través de qué? De esas buenas noticias. Para vendar a los quebrantados. Para publicar libertad a los que están cautivos. A los presos apertura de la cárcel, ¿no? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿A través de qué palabra? De esta palabra, a través de sus palabras. Entonces, no estamos solos. El Espíritu está sobre nosotros para que a través de esta palabra, dicha con nuestra boca, nosotros podamos desatar bendición. Podamos bendecir. Ajá. Ahora, quiero que me acompañes allí a Mateo 16. Es una palabra que en otro curso ya habíamos revisado. Me parece que sí, ya la habíamos revisado, pero si no, pues la vemos ahorita. Y aquí nuestro Señor Jesús le está diciendo a Pedro, ¿no? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. Entonces esta palabra muchos la utilizan para generalmente para atar y desatar al enemigo. En todo quieren meter, ¿no? O a veces como cristianos en todo queremos meter al enemigo. Y en este punto yo solamente quiero que tomes conciencia de algo. Que Dios nos dio lengua para atar, para poner límite a las maldiciones. Ajá. Y desatar bendiciones. Ajá. No nos dio lengua para atar al enemigo, porque te voy a decir algo y compruébalo a través de la palabra. El enemigo ya está vencido. Ajá. A veces se ata y se desata, pero el enemigo ya está vencido. Entonces, tú lo que tienes que hacer es utilizar tu lengua para desatar bendición. Desata bendición con tu lengua. Desata bendición con tu lengua. Y una forma de desatar bendición a través de tu lengua es perdonando. Perdonando. ¿Ok? Ahora, cuando la palabra habla de en los cielos, ¿no? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues está diciendo que Jesús respalda con su autoridad a sus discípulos. Y tú eres discípulo y tú eres hijo. Entonces, si tú desatas bendición, Jesús te respalda. El Señor te está respaldando desde los cielos. Ajá. Así que, y si tú quieres atar, limita. Ponle límite a
esas maldiciones que han hecho en contra tuya o de tu familia. Ponles límite y bendice. Tú puedes poner límite a través de la bendición, inclusive perdonando a aquellos que te han hecho mal o han hablado mal de ti o han proferido alguna maldición en contra tuya, ¿ok? Cuando tú oras por tus hijos, esa es una forma, de cómo Dios respalda esa bendición que tú estás desatando. Dios respalda esa oración y Dios respalda esas bendiciones que tú estás haciendo a favor de tus hijos o a favor de cualquier persona. Entonces, Dios está obrando a nuestro favor y Dios nos respalda. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí, ya para concluir con nuestro tema, pidamos perdón. Es necesario. La verdad es que a veces nuestro hablar nos ha desnudado muchas veces y ha desnudado nuestra verdadera forma de vida. Y muchas veces esa forma de vida no es justamente la de un hijo de Dios. Pidamos perdón. Aprendamos del Padre. Llenemos nuestro corazón de bendición, así como lo hizo Jesús. Y hablemos, soltemos y desatemos esa bendición a favor de los demás. Amén. Y bueno, pues como acción práctica, además de pedir perdón, yo espero que en ese tiempo que tú tengas hoy en la noche puedas pedir perdón o incluso terminando de ver este video, tengas ese tiempo con papá y puedas pedir perdón. Pero como acción práctica, yo te dije que nosotros podemos desatar bendición y Dios nos respalda en el cielo. ¿Qué te parece si tú eres jovencito, el día de hoy, tomas esta palabra, escoges alguna palabra que pueda bendecir a tus padres y hoy en la noche oras a favor de ellos? O en un tiempo que tengas durante este día o durante la semana, bendíceles con una palabra. Dales una palabra que les bendiga, que les edifique, que les dé paz. Ajá. Quizás tus papás han estado preocupados por el trabajo, por la economía, ¿no? O alguna situación que tú sabes que les tiene preocupados. Entonces, dales esa palabra y ora por ellos. Si tú eres padre de familia o si aún no eres padre, pero estás casado, ¿no? ¿Por qué no oras igual con una palabra que bendiga a tu varón, a tu varona o a tus hijos? Eso se nos quede como acción práctica, ¿ok? Y pues para finalizar este tema, pues vamos a darle gracias al único que merece toda la gloria, toda la gratitud, ¿no? El reconocimiento, que es nuestro Señor. Amén. Padre, gracias por esta enseñanza. Pero antes de decirte gracias, perdónanos, papito. Perdónanos porque con nuestro hablar nos hemos desnudado ante los demás y no como lo mencionábamos, como hijos tuyos. Perdónanos, Señor, porque todavía nos falta. Si nosotros pudiésemos grabarnos, nos daríamos cuenta que aún nos falta mucho para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero es por ello que te pedimos perdón y oramos para que seas tú guiándonos y ayudándonos, Padre. Y también oro, Dios, para que siempre haya ese querer como el hacer tu voluntad, de llenarnos más de ti, de tu palabra, para poder entonces hablar esas palabras de bien, hablar acerca de esas buenas noticias.
Oramos, Dios, para que nuestro corazón pueda hablar de una manera natural esa palabra que habita ya en él. Palabras de bendición, palabras de vida, que con nuestra boca nosotros podamos bendecir y podamos aún vivificar, animar el espíritu de otras personas que en estos tiempos lo necesitan. Lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendice. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom.